Y ahora fue Samuel el que me preguntó, ¿podés resumir la saga de Iron Man? Y yo le dije, dale, y por eso hoy, en Hablemos de Cine, Iron Man, la 1. Resulta que Marvel estaba tratando de despegar la franquicia de los superhéroes después de los buenos resultados de Spider-Man, pero estaba probando con el más monótono y menos entretenido de todos. Entonces decidieron probar con Iron Man, que era menos querido todavía. Para, me está cargando. No, me está cargando. No, posta, no te estoy jodiendo, aunque no lo creas, era el superhéroe menos querido por Marvel, aunque después le terminé besando los pies. La cosa es que buscaron un actor que pudiera representar a Tony Stark y dieron con el mejor actor que pudieron haber elegido y que prácticamente en esa época, y después de una rehabilitación por drogas, estaba listo para la acción. Así es, Robert Downey Jr. La cosa arranca con Tony Stark, que era un ricachón bien engreído y que se dedicaba a vender armas al gobierno de los Estados Unidos en nombre de la libertad, porque claro, todas las películas yankees resuelven sus problemas con armas por si no te diste cuenta. La cosa es que Tony tenía un amigo que era su socio, que era medio ambicioso y piensa, qué ganas de quedarme con la empresa y la guita, así que lo envía a dar una demostración en un desierto de por ahí y lo hace secuestrar por unos terroristas que tenían que matarlo, pero la cosa es que Tony es así como re famoso y como los terroristas no sabían que tenían que matarlo, piensan, ¿cómo vamos a matar a Robert Downey Jr.? Así que en vez de matarlo le dicen, escucha Tony, ponete las pilas y armame un super misil capaz de destruir cosas para que podamos amenazar al mundo. Pero qué buena idea, dice Tony, pero en lugar de construirles un misil, Tony se la pasa armando un prototipo del traje de Iron Man. O sea, tarda como 25 minutos de película armando el traje y la mitad del público ya se dio cuenta de que está armando un traje, pero los terroristas que lo vienen vigilando con cámaras todavía creen que le está armando un misil. ¡Oh, pedazo de boludo! La cosa es que termina de armar el traje y los caga a tiros a todos y termina escapándose. A todo esto el amigo que lo había querido matar piensa, ¿qué tipo de desgraciado se escapó de una cueva armando un traje de robot? Quizás sea mejor idea ponerle veneno en la bebida, pero bueno, voy a buscar una idea más rebuscada para matarlo y así alargar la película. Ya en casa Tony piensa, ¿qué trajecito que me mandé en una cueva? Me voy a armar uno en casa para poder volar, pasear, chatear y esas cosas. Y ahí nomás se pone a experimentar y se arma alto traje con el cual libera a unas personas de unos terroristas de algún lugar que no importa dónde sea, siempre son árabes. La cosa es que como Tony, para escapar se había armado así como una fuente de energía tipo nuclear y el amigo garca de Tony quiere tener una también para poder armar un robotito para él y así poder, no sé, conquistar el mundo, bueno, no sé para qué la quería, pero la quería. Si Tony tiene un traje, yo también quiero uno. ¿Viste el amigo de Tony? Bueno, no seas garca como él y suscríbete al canal, dale un me gusta al video y compartilo. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Sí. Seguimos. A todo esto, Tony se la pasa tirando de piropos con su secretaria la Pepper, que también le tira onda, pero en esta película no hay ni un besito. La cosa es que Tony empieza a sospechar que el amigo es medio garca y le manda a la Pepper a robar unos planos secretos de una computadora y ahí se encuentra con que todo el secuestro estaba armado por el amigo y antes que pudiera avisarle a Tony, el amigo garca lo paraliza con un aparato que te deja como una zanahoria y en vez de meterlo un balazo o ahogarlo o qué sé yo, hace lo que hacen todos los villanos. ¿Ni siquiera vas a observarlos? ¿Podrían escapar? No. Voy a dejarlos solos y no presenciaré su muerte. Daré por hecho que todo salió conforme al plan. Justo, llega el mejor amigo de Tony y le dice, ¿pero qué te pasó, Tony? Y Tony medio muerto le dice, ¿a que no sabes? Mi amigo garca, me garcó. Y ahí nomás se pone el traje y lo va a buscar para recagarlo a palos. Pero, el amigo garca se armó alto traje, así como recargado con un montón de armas y ahí nomás se empiezan a cagar a palos. La cosa es que Tony estaba medio jodido porque el amigo garca le afanó la fuente de poder poderosa y el Tony estaba usando una de reemplazo que tenía poca carga, como batería de celular vieja. Pero justo antes de que el amigo garca lo matara, la Pepper hace explotar algo así como una super cámara de energía que mataba a todo lo que estaba cerca, obviamente menos a Tony porque si no cagaba la franquicia. Y ahí felizmente derrotan al garca y todo vuelve a estar bien. Y si vos pensás, pobre Tony, ahora va a tener que ocultar su verdadera identidad como hacen todos los superhéroes, bueno, olvídate, porque la película termina con Tony diciendo... I am Iron Man. Sí, y al final también aparece Nick Fury, pero esto lo vio poca gente porque realmente nadie esperaba que esto pudiera pasar y así se dio pie a esperar 15 minutos después de los créditos cuando íbamos al cine para ver la tan esperada escena post crédito de todas las películas de Marvel.
Crítica final. Esta película es la joya que dio vida al universo de Marvel, y sin esta película quizás no se habría podido construir lo que se construyó al final. Realmente tampoco le tenían mucha fe después de los fracasos con Hulk y los Cuatro Fantásticos, pero a partir de acá empieza otra historia, una película entretenida de principio a fin que te recomiendo que mires sin lugar a dudas. Abajo te dejo el enlace donde vas a poder disfrutarla de manera online. Pero si te gustó el video, dale un me gusta, compartilo, suscríbete al canal, no seas garga como el amigo de Tony, y agárrate porque en breve se viene la segunda parte de esta exitosa saga. Chau chau.